Muy buenos días, mi nombre es Daniel Romero, estudiante de la materia Auditoría 3 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo voy a proceder a hablar sobre lo que es el examen de ingresos y el examen de gastos en el proceso de auditoría. Primeramente, ¿qué son los ingresos? Los ingresos son un flujo positivo de activos en forma de efectivo, cuentas por cobrar u otras propiedades recibidas de los clientes, el cual origina por la venta de mercancía o por la prestación de servicios o proviene de las inversiones. El examen de ingresos. ¿Qué es el examen de ingresos? Esto no es más que una evaluación al rubro de los ingresos por pedido de dueños, accionistas o entre otros que deseen solicitar este proceso. El principio de reconocimiento de ingresos, junto con el principio de congruencia, es un principio importante con la contabilidad, en la contabilidad de ejercicio. Afirma que los ingresos deben ser reportados cuando se gana o en la contabilidad de caja, cuando el pago se hace efectivo. Esto ayuda a determinar el precio contable o el periodo de tiempo en el que se debe registrar los ingresos y los egresos. Las normas generales en el principio de reconocimiento de ingresos son los ingresos que se reportan tan pronto como los bienes o servicios que se ofrecen a cambio del pago se han completado. En algunos casos se informó una vez que el pago se ha recibido y se aclaró, pero este no siempre es el caso. El efectivo recibido que no se ha ganado todavía no se registra como ingreso, sino como una responsabilidad. Esto significa que este dinero no se registra como un pago en efectivo hasta que los servicios que se ofrecen han sido suministrados a los clientes. Hay cuatro tipos de ingresos que deben ser registrados como se indica en el principio de reconocimiento de ingresos. El primero es el pago de la entrega de efectivo a cambio de bienes. Estos se registraron en la fecha en la que se registra en la fecha que se haga la venta o la fecha de entrega. La segunda es los ingresos obtenidos de hacer los servicios para un cliente y se registran cuando los servicios están completos y se facturarán. Los ingresos procedentes de préstamos activos de la empresa o el dinero obtenido de la venta de activos de la empresa también debe ser registrado. Una empresa puede tener ingresos por distintas transacciones. Estas son ingresos por ventas, ingresos por intereses, ingresos por arrendamientos, ingresos por dividendos e ingresos diversos o ingresos varios. El objetivo del principal del examen de ingresos son los siguientes: estudiar y evaluar el control interno, sustentar la existencia y ocurrencia de las transacciones de ventas, establecer la inclusión completa de las transacciones de ventas, establecer la precisión monetaria de los registros y soportes en las cuentas por cobrar, determinar si las ventas están hechas con los valores realizables netos apropiados y determinar si la presentación y revelación de las ventas son adecuadas. Los procedimientos y técnicas específicos de auditoría son diseñados o pueden desarrollarse para los distintos tipos de organizaciones y actividades ingresos productivas. La mayoría de estos enfoques específicos son adaptaciones, modificaciones, expansiones o variaciones sobre los diferentes procedimientos generales de auditoría. Estos son examen de los controles, análisis comparativo de los ingresos, examen de registro de las transacciones y revisión analítica de las ventas. Ahora vamos a hablar de lo que es la auditoría y examen de gastos. Primeramente, ¿qué son los gastos? Los gastos es el consumo de bienes y servicios necesarios para la generación del ingreso en un periodo determinado. La mayoría de los gastos provienen de transacciones vinculadas con el activo y el pasivo. El examen de gastos. El examen de gastos se centra en determinar si el gasto es necesario y es adecuado y verifica lo adecuado de su registro, ubicación y evidencia. Al mismo tiempo, debe contrastar con la relación del gasto del ejercicio bajo revisión con los años anteriores y en forma global con los ingresos y costos. Los objetivos del examen de gastos. Primeramente, determinar si los costos y gastos relacionados están estipulados contra los ingresos registrados. Segundo, determinar si todos los costos y gastos han sido debidamente registrados y si todos los costos y gastos reflejados en los estados financieros fueron incurridos en el periodo. Tercero, determinar las variaciones significativas contrastando la información con la de los ejercicios anteriores. Y por último, que la contabilización y presentación del costo de venta y los gastos estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados constantemente. Los principios de estos son: primeramente, principio de registro. En estas, las operaciones económicas se registran cuando surgen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan. Segundo, principio de uniformidad. Una vez que se ha adoptado un criterio contable, este se mantendrá en los ejercicios sucesivos, salvo que por causa justificada hubiera que cambiarlo.
Además, si la empresa se ve obligada a cambiar el criterio utilizado, deberá explicar los motivos del cambio en su memoria anual, así como cuantificar el impacto que dicho cambio haya podido tener en el balance y en cuenta de resultados. Tercero, principio de prudencia. Mientras que los beneficios se contabilizan únicamente cuando son firmes, las pérdidas se contabilizan cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Cuarto, precio de adquisición. Los bienes y derechos se contabilizan por su precio de adquisición, si son adquiridos a terceros, o por su coste de producción. Quinto, principio de Vengo. Los ingresos y los gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar la operación comercial que los origina, con independencia de cuándo se produce el ingreso o el cobro. En cada periodo se contabilizan exclusivamente los ingresos y gastos que corresponden al mismo. Sexto, principio de empresa en funcionamiento. Cuando se elaboran los estados contables, se presume que la empresa va a seguir en funcionamiento, por lo que el valor de sus bienes y derechos no se utiliza su posible valor liquidativo. Séptimo, principio de no compensación. Las cuentas de activos y pasivos no se compensan, ni las de ingresos y gastos, sino que se presentan cada una con su saldo. Octavo y último, el principio de correlación de ingresos y gastos. Este es el resultado de un ejercicio. El resultado de un ejercicio se calcula como diferencia entre los ingresos correspondientes al ejercicio y los gastos del mismo. También cabe destacar que para el examen de gastos es necesario, para una correcta y oportuna forma de registrar los gastos, es necesario contar con dos puntos fundamentales. El primero de estos es política de gastos, que es un conjunto de reglas y procedimientos a seguir para la realización de un gasto, desde su origen hasta su aplicación en la contabilidad. Y segundo, el presupuesto, que los presupuestos de gasto a realizar informes de las variaciones resultantes en relación con los gastos reales. Los procedimientos del examen de gastos son los siguientes. Primero, el análisis de variaciones. Consta de elaborar cédulas comparativas de gastos, ya sea contra el mes o el ejercicio anterior o contra el presupuesto de gastos, e investigar las variaciones y sugerir la corrección según corresponda. Segundo, verificación documental. Consta de determinar las partidas que por su monto o relevancia sea necesario verificar la documentación comprobatoria de las mismas. Una partida que se recomienda revisar invariablemente es la que corresponde a las compras. La base para esta revisión sería el manual de políticas de gasto. Los porcentajes de verificación deben ser con base a la relevancia de las partidas a revisar, ya sea por su monto o por su cantidad de veces que se realiza. Tercero, conexión con otras cuentas. La revisión de los gastos no incluye solamente verificar la correcta aplicación a la cuenta correspondiente, sino que también a la contracuenta respectiva, y qué mejor que ya se esté viendo el asiento contable, se aprovecha hacerlo. Y último, pruebas globales. Hay algunas cuentas de gastos que por su naturaleza es posible hacer una revisión global para verificar su correcta aplicación. Entre las más relevantes podemos considerar el renglón de las comisiones sobre ventas, que van en función de las ventas realizadas. Bueno, esto ha sido toda la exposición. Podemos contemplar que se habló de lo que es el examen de gastos y el examen de ingresos, que son dos procesos muy importantes para el proceso de auditoría, que consta de verificar que los ingresos estén en orden y que los gastos y que no haya gastos